Cuando se camina por países como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, por ejemplo, se hacen notables en sus habitantes, a pesar de los cruzamientos genéticos existentes, en los que hay también con habitantes europeos, la prevalencia de los genes indígenas, especialmente en rasgos faciales, características del cabello, color de la piel, entre otros, por solo citar los más visibles. Aunque han pasado 500 años desde el encuentro entre los habitantes europeos de la época y los indígenas de estos países, y el mestizaje ha sido permanente, siguen prevaleciendo aspectos que hacen notar la presencia de los nativos sudamericanos. ¿Por qué? ¿Por cuántas generaciones se mantienen prevaleciendo los genes originarios? Estas son preguntas que muchos se hacen y hoy zarpamos en un viaje científico e histórico para darle respuesta a estas interrogantes. No dejes de ver ni un minuto este video porque abarca información muy esclarecedora y sorprendente. Para que amplíes tus conocimientos sobre lo que trataremos, te dejo en la descripción de este video varias de las fuentes consultadas para que tú también investigues sobre algo tan intrigante y emocionante a la vez. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Para entender los orígenes de los primeros habitantes de Sudamérica, debemos retroceder miles de años, hasta un tiempo en que nuestros ancestros comenzaron a migrar desde África. Según estudios genéticos, hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, pequeños grupos humanos cruzaron el puente terrestre de Beringia, que conectaba Siberia con Alaska durante la última glaciación. Este viaje no fue una simple travesía. Los primeros humanos que llegaron a Sudamérica se enfrentaron a condiciones extremadamente difíciles. Avanzaron a lo largo de la costa del Pacífico, bordeando los glaciares y en algunos casos atravesando los Andes. Su travesía se prolongó durante milenios, llevando sus genes a lo largo de toda América hasta llegar a Sudamérica hace unos 14.000 años. Los primeros sudamericanos no eran un grupo homogéneo. Investigaciones recientes han revelado que estos migrantes iniciales trajeron consigo una rica diversidad genética. Antes de su llegada a Sudamérica, estos pueblos ya habían experimentado múltiples cruces en su camino a través de Asia y América del Norte. Estudios de ADN antiguo han mostrado mezclas con poblaciones de Siberia y Asia Oriental, lo que sugiere una compleja red de migraciones y adaptaciones. Entre los rasgos físicos se destacan características adaptativas como la robustez física para soportar climas extremos, una pigmentación adecuada para diferentes niveles de exposición solar y diversas adaptaciones metabólicas. Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de variaciones genéticas que permitían una mejor adaptación a dietas ricas en proteínas animales, cruciales en las regiones árticas y subárticas. A medida que estos grupos humanos se asentaron en lo que hoy conocemos como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, por ejemplo, sus características genéticas comenzaron a diversificarse aún más. Las poblaciones de los Andes, como los incas en Perú y Bolivia, desarrollaron adaptaciones específicas para vivir a grandes altitudes, como una mayor capacidad pulmonar y una mayor concentración de hemoglobina en la sangre, características aún presentes en los descendientes actuales. En las regiones amazónicas de Ecuador y Colombia, los grupos indígenas desarrollaron adaptaciones a la vida en selvas tropicales. Estas adaptaciones incluyen resistencia a ciertas enfermedades tropicales y habilidades para la navegación fluvial y la agricultura en terrenos difíciles. Un estudio del proyecto genográfico de National Geographic reveló que los genes de los pueblos de los Andes y la Amazonía son sorprendentemente diversos, reflejando un largo historial de aislamiento geográfico combinado con períodos de contacto e intercambio genético. En Ecuador, por ejemplo, los quichuas tienen una mezcla genética que incluye linajes maternos que pueden rastrearse hasta 20.000 años atrás. Antes de la llegada de los europeos,
existieron significativos intercambios genéticos entre las diferentes tribus sudamericanas. Por ejemplo, los mochicas y chimúes interactuaban regularmente con pueblos andinos y amazónicos, compartiendo y diversificando su acervo genético. Esta interacción es evidente en el intercambio de técnicas agrícolas, arte y arquitectura. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la genética de la región. El mestizaje entre europeos e indígenas introdujo nuevos genes en las poblaciones locales. Estudios genéticos como el realizado por el Instituto Nacional de Genética Médica y Genómica de México han demostrado que, en promedio, los habitantes actuales de estos países tienen una mezcla genética que incluye aproximadamente un 30 a 40% de genes europeos, con variaciones según la región y el contexto histórico. Los primeros habitantes de Sudamérica tenían rasgos físicos que incluían piel con tonos oscuros, cabello oscuro y liso y estructuras óseas robustas. Estos rasgos aún prevalecen en muchas poblaciones indígenas contemporáneas y en aquellos con ascendencia mixta. A pesar de los múltiples cruces con europeos y otras poblaciones a lo largo de los siglos, muchos de estos rasgos indígenas han persistido. La genética ha demostrado ser sorprendentemente resiliente, manteniendo características ancestrales a través de generaciones. Esto se debe en parte a la selección natural y a la continua transmisión de genes dominantes. La genética humana es un vasto y fascinante campo que no solo narra la historia de nuestros ancestros, sino que también revela la resiliencia y la persistencia de ciertos rasgos genéticos a lo largo de generaciones. En el contexto sudamericano, donde el mestizaje ha sido una constante desde la llegada de los europeos, los genes de los primeros habitantes indígenas han demostrado una notable persistencia. A pesar de los innumerables cruzamientos, estos genes continúan manifestándose de manera visible en las poblaciones actuales. Vamos a explorar con profundidad cómo y por qué se mantiene esta identidad genética. La genética mendeliana nos enseña que ciertos rasgos genéticos son dominantes, mientras que otros son receptivos. Un rasgo dominante es aquel que se expresa en el fenotipo, incluso si solo uno de los padres contribuye con el alelo correspondiente. Por el contrario, un rasgo recesivo requiere que ambos padres proporcionen el alelo para que se exprese en la descendencia. Los rasgos físicos visibles, como el color de la piel, la textura del cabello y la estructura física, pueden ser influenciados por múltiples genes, lo que llamamos herencia poligénica, y por la interacción entre genes dominantes y receptores. Por ejemplo, en las poblaciones indígenas sudamericanas, ciertos rasgos como el cabello oscuro y liso tienden a ser dominantes. Esto significa que incluso en una población mestiza, donde hay una mezcla significativa de genes europeos, estos rasgos indígenas pueden prevalecer. La herencia poligénica se refiere a la influencia combinada de múltiples genes en la manifestación de un rasgo particular. En el caso de los rasgos físicos indígenas, como la pigmentación de la piel, la forma de los ojos y la estructura facial, hay una interacción compleja de varios genes. Esto puede llevar a una mayor probabilidad de que estos rasgos se mantengan visibles en generaciones futuras, incluso en presencia de mestizaje. Además, la epigenética, que estudia los cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN, también juega un papel crucial. Factores ambientales como la dieta, el estrés y la exposición a toxinas pueden influir en cómo se expresan ciertos genes. En poblaciones indígenas, la epigenética puede haber favorecido la expresión de rasgos que son ventajosos para su entorno específico, y estos patrones de expresión pueden ser heredados. Los estudios genéticos han demostrado que los genes indígenas pueden persistir y manifestarse en descendientes mestizos a lo largo de generaciones. Por ejemplo,
Una pareja con apariencia predominantemente europea, pero con ancestros indígenas, puede tener hijos con rasgos físicos que recuerdan a sus antepasados indígenas. Esto se debe a la herencia de alelos receptivos y a la dominancia parcial de ciertos rasgos indígenas. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Genética Médica y Genómica en México encontró que en poblaciones mestizas, los genes indígenas pueden representar hasta un 40% o más del acervo genético total, y estos genes tienden a mantener su expresión a través de generaciones debido a la selección natural y la dominancia genética de ciertos rasgos. Un ejemplo concreto de la persistencia de rasgos indígenas en descendientes mestizos se puede observar en la población de los Andes. Investigaciones genéticas en el Perú han demostrado que incluso después de siglos de mestizaje, los rasgos andinos como la mayor capacidad pulmonar, la adaptación a la hipoxia de alta altitud, color de la piel, cabello, se mantienen en la población actual. Estos rasgos no solo se deben a la selección natural, sino también a la herencia poligénica, donde múltiples genes interactúan para conservar estas características adaptativas. En Ecuador, un estudio sobre la variabilidad genética de los quichuas reveló que a pesar del alto grado de mestizaje con europeos, los rasgos indígenas como el cabello oscuro, piel oscura, rasgos faciales son altamente prevalentes. Esto se atribuye a la dominancia de estos rasgos en el acervo genético de la población. La persistencia de la identidad genética indígena en Sudamérica es un testimonio de la resiliencia y la riqueza de nuestra herencia genética. A lo largo de los siglos, a pesar de los innumerables cruces con europeos y otras poblaciones, los genes de los primeros habitantes indígenas han demostrado una notable capacidad para prevalecer. Esta persistencia no solo nos conecta con nuestros ancestros, sino que también nos recuerda la compleja y fascinante historia de la humanidad. La ciencia genética nos muestra que la herencia no es un proceso lineal, sino una danza compleja de alelos dominantes y receptores, de herencia poligénica y de influencias epigenéticas. Los descendientes de aquellos primeros habitantes indígenas llevan consigo un legado que ha perdurado a lo largo de milenios, demostrando que la esencia de nuestras raíces puede prevalecer a pesar de los innumerables cambios y desafíos. En última instancia, la persistencia de la identidad genética indígena es un recordatorio de nuestra capacidad para adaptarnos, evolucionar y al mismo tiempo conservar los lazos con nuestro pasado. La genética no solo narra la historia de nuestros orígenes, sino que también celebra la diversidad y la continuidad de la vida humana. ¿Qué te ha parecido? Comenta lo que tienes que aportar a este video y así generamos un diálogo respetuoso sobre el tema. Regálanos además un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.